Vamos. Good night and welcome everybody a new transmission of the virtual book fair of the United Kingdom. Today we are honored to present Alejandro Ruiz from Chile, who presents his book Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. Thank you, Alejandro, for being with us, and go ahead. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí en Chile son las 4 de la tarde. Thank you, and good afternoon to everybody. Here in Chile, it's 5 o'clock. Quiero agradecer a Alan Morales y a los organizadores de la Feria del Libro por esta invitación. I want to thank Ana Morales and the organization of this book for this invitation. Bueno, yo vengo a presentar mi libro que se llama Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. I'm here to present my book called La mujer fusilada en Chile. Lo que me llevó a escribir este libro desde sus orígenes fue labores pedagógicas que tuve que realizar en un sector rural que se llama Florida. The reason what I write this book are reasons that I pedagogic. Bueno, en esas labores pedagógicas me encontré con la leyenda de la piedra de la fusilada, que es una leyenda rural del sector de Florida, de la octava región de Chile. And I found out a legend there. That is called, por favor, ¿puedes repetir el nombre de la leyenda? La leyenda de la piedra de la fusilada. And it is called la leyenda de la piedra fusilada. Sí, trata sobre lo siguiente, era una piedra que estaba en una plaza y que tenía hoyitos, producto de un fusilamiento, un posible fusilamiento, cosa que no era real. And it goes like, for example, it was a stone that had little holes in her body because of some shoots. Bueno, la leyenda señalaba que esta mujer asesinó a su marido, asesinó a su marido, y producto de este asesinato ella fue apresada y después fue fusilada. This story tells that a woman was incarcerated because she killed her husband. Esto sucedió el 9 de noviembre de 1854. This happened on November 9th on 1964. Bueno, en vista de que sectores rurales de mi país, como Florida, han ido perdiendo estos relatos orales. Perdón, perdí la conexión, por favor, ¿podría repetir? Debido a que en mi país se han ido perdiendo estos relatos orales debido a la tecnología. Since a lot of these histories were lost in my country, ¿Sí? Ya que los sectores campesinos transmitían estas historias de manera oral, en un fogón campesino, que es como una especie de fuego donde se reunían a conversar y a comer. because a bunch of these histories were told by a lot of workers in the area, in the little areas there. Y en ese fogón campesino, que es una especie de, podríamos decir como de estufa, pero es como, ahí se reunían y los ancianos, los abuelos, por ejemplo, ancianos, contaban historias a sus nietos. Eso en la actualidad ya no existe. ¿Sí? They used to make a fire. They used to make a fire. The grandpas, the old men, the old people used to be there and tell the history to their children, to their grandsons. En la actualidad, como ya ha aumentado, ha mejorado no sé cómo decirlo, ha ido mejorando culturalmente el país, hay mayor tecnología en los campos, entonces
Ya no existen estos fogones y ya no se narran estas historias. But nowadays there is no anymore fires in that cities, in that places. So there are not more histories there. Entonces, al ver esto, me decidí, para que no se perdiera la leyenda de la fusilada, escribir el libro Carmen del Pino. So when I saw this, I have a decision. I took a decision. I wanted to write all of these memories in the book. Y de ahí surge la creación de este texto. And that's what I wrote this book, the creation of this book. Bueno, decidí escribirlo como obra de teatro, es una obra dramática, de 3 actos. Then I decided to write it as a theater in 3 acts. Debido a que yo hacía clases de teatro en ese tiempo, en ese sector. Because I had some act classes. Y mis alumnos querían dramatizar esta leyenda en particular. And my student wanted to dramatize this class, this book. Comenzó siendo un texto muy pequeño, comenzó siendo un texto de un par de hojas, de 10 páginas, y finalmente se transformó en un libro propiamente tal. It began being a 10 pages book, but then it became a whole book, a bigger book. Una vez escrito el texto, fueron apareciendo temas relevantes con respecto a la discriminación de las personas en esa época. Once the book was made, there were more stories like discrimination and so. Por ejemplo, discriminación de las personas que son pobres y sobre todo discriminación a las mujeres. For example, poor people discrimination and women discrimination. Claro. Y Carmen del Pino fue una mujer que tenía mucho carácter y era demasiado desarrollada para su época. And Carmen del Pino was a very strong woman. And she was a very, very, very new woman for that age. Claro, es una mujer, lo que podríamos decir ahora, empoderada. Ella manejaba su dinero, venía de una clase social alta, pero aún así fue fuertemente marginada por tener una empresa textil. O sea, no una empresa, sino que gente que tejía para ella. She was a powerful woman. She had her own money and she had a very successful textile business. But instead of that, she was also discriminated for being a woman. Bueno, el relato en sí, en la columna vertebral de él, está relacionada con una relación amorosa, una relación romántica amorosa. Perdón, te perdí la conexión. ¿Podría repetir, por favor? La columna vertebral, el tema más importante de la historia, está basado en una historia de amor. Okay. The main topic of this book is based on a love history Entre Carmen del Pino y Laureano Carrasco. Carmen del Pino y Laureano Carrasco. Que tienen un idilio muy intenso, un amorío muy profundo, muy intenso. They had a very, very, very intense love and a crazy love, what we can call. Y otro hombre que se llama Lucas Mendoza también se enamora de Carmen del Pino, ya que era hermosa, muy hermosa. Another man called. ¿Cuál es el nombre del señor, por favor? Lucas Mendoza. Lucas Mendoza. And another man called Lucas Mendoza also fell in love for this woman.
claro. Y como Carmen del Pino no estaba enamorada de Laureano Carrasco, no accede a su cortejo. But Carmen de Pino was in love for this man, and she rejected him. Luca Mendoza viola a Carmen del Pino. And Lucas abused Carmen del Pino. En esa época, si una mujer perdía la virginidad con un hombre, la obligaban a casarse con él. In that age, if a woman lost her virginity because of a man, she was the responsibility was to have or to be her wife. Y Luca Mendoza finalmente se casa con Carmen porque tenía que responder frente a lo que había realizado. And Lucas Mendoza get married to this woman because of the thing that he have done. Como pueden ver, ese matrimonio fue súper injusto y era algo que sucedía cotidianamente. As you can see, that marriage was just very, very, very unfair, but it was like things were in that age. Él era un mal hombre, la golpeaba, llegaba borracho a su casa y abusaba de ella, una vez casado. He was a bad man. He hated her. He abused her. He did a lot of things to her. Nevertheless, he was married to her. En cuanto al amorío que ella había tenido con Laureano Carrasco, una vez que se casó Carmen del Pino, él se va a California, se transforma en un cuatrero, como una especie de delincuente de la época. Laureano Carrasco became a thief after the lost California. of this woman with her. Claro, se transforma en cuatrero en California. Se va de Chile y se va a California a Estados Unidos. He goes to Chile and goes to California, United States. Claro, de Estados Unidos, sí. ¿Qué pasa ahí? Ella es infeliz por muchos años hasta que vuelve Laureano Carrasco de California, ya él transformándose en un hombre distinto. She is unhappy for many, many years, but Laureano Carrasco came to this place again, and he is totally different. Y en este regreso se encuentra con Carmen y se dan cuenta que siguen intensamente enamorados ambos. And he met Carmen, and both of them realized that them are in love. Y deciden asesinar a Lucas Mendoza, ¿no? Al marido de Carmen. They decided to kill Lucas Mendoza, Carmen's husband. Claro, deciden asesinarlo. Bueno, y lo hacen cruelmente. No voy a describir cómo lo hacen porque o si no estaría de alguna manera entregando una especie de spoiler con respecto al texto. And they did it in a very, very, very bloody way that I don't want to describe all of these events because I could do sponsors for if I did this. Lo que sí les puedo contar, que ya está en el nombre del libro, que ella fue fusilada producto de este asesinato. But what I do want to say that as this is in the book stain, she was killed by shot. Y ella al morir
lanza una maldición al pueblo. And when she dies, she says a thing that is, La gente todavía, la gente de la localidad de Florida, todavía cree en que está maldito su pueblo, producto de esa maldición. the people of her of her of her place of where she lived, they also think that they are with bad luck because of this death of this woman. Y, y de alguna manera lo que he tratado de hacer con la publicación de este libro es reivindicar la figura de Carmen del Pino. And what I wanted to doing this book, writing this book, is to enhance the figure of this woman, Carmen, Ya que lo que ella realizó fue de alguna manera producto de las circunstancias que vivió. because what she did was she wanted or she needed to do because of the circumstances that she was living in. Ya que ella vivió en un mundo completamente injusto y machista. Because she lived in a very, very, very unfair world and a very man's power world. Entonces, de ahí surge la escritura de Carmen del Pino y la reivindicación de ella como personaje histórico, ¿m? Porque como personaje histórico. So there is the point where Carmen is seen like a very strong woman and she earned a lot of power because of these events. Ya que existe una versión legendaria transmitida desde la oralidad, ¿se acuerdan que les contaba desde el anciano, desde el abuelo al nieto? Y existe otra versión que es la versión histórica, que es la versión legal. Since there is a lot of versions that were told by grandfather to a grandson, this and this fire, as I told you, there is another oral version for this story. Yo tuve el placer de haber recibido dentro de mi investigación el juicio legal de Carmen del Pino. I had the pleasure to receive the legal justice of Carmen de Pino. Y ahí nos podemos dar cuenta que la versión legendaria discrepa mucho o se diferencia mucho de la versión histórica y que aparece en este juicio legal. And then we can see all the difference between the legendary version and the historical version, because we can see it in this thing, in this justice thing. Yo traté de utilizar la versión real, la versión legal, ¿cierto? Histórica, y obviamente ir también incorporando la versión legendaria. ¿M? I tried to use the historical version, but also I also wanted to add some things of the other version, of the oral version, of the legendary version. Para así poder abarcar lo que había investigado en el pueblo, ¿m? Y también lo que se había investigado acá en Concepción, donde estaba este documento legal y donde realmente sucedió el fusilamiento de Carmen del Pino.
So we can see how all these things happen, how all these things were in Concepcion, where all these justice were taken in. Por ejemplo, la gente de Florida, del sector en el que Carmen del Pino es oriunda, donde vivió. For example, perdón, ¿dónde es el lugar? Florida. Florida, where Carmen lived all her life. La gente señala que ella fue fusilada en la plaza de Florida. People says that Carmen was killed on the main square of this city. El documento legal menciona que fue en la cárcel del Cerro Amarillo en Concepción. Cárcel del Cerro Amarillo en Concepción. But the legal document says that she was killed on Cerro Amarillo in Concepción. Claro. Entonces, si se fijan, hay discrepancias entre la historia que es real, que podríamos decir que es real, histórica, y la historia narrada de generación en generación desde la oralidad. I don't know if you can tell, but there are some difference between the oral version that is always told and the legendary version. En un comienzo, el texto fue escrito eh, em, como una tragedia, ¿m? Y luego pasó a transformarse en drama. In the first place, this version was written as a tragedy, but then it became a drama. La historia era muy apropiado para la historia narrarlo desde la tragedia, o sea, llegar a un nivel de máxima tensión, de clímax, y finalmente con un fin trágico que produciera temor y compasión, produjera catarsis. It was a very, very, very good thing to tell this story on a drama version, because all of these versions, all of this story produce a catharsis in people when it was told to them. Luego me di cuenta que una de las características del hombre y la mujer campesina es de vincular lo cómico con lo trágico. Then I realized that one of the characteristics of this person was to mix the comedy with drama. Ante la adversidad, las personas siempre reaccionaban con una broma, con humor, con humor. To face the adversity, people always wanted to act like with humor. Bueno, esto me hizo considerar el hecho de transformarla en una tragedia. Y por eso el texto tiene personajes cómicos. And it made me to consider that it has to be a tragedy. And that's why it has a lot of comic characters. Claro. Respondiendo un poco a la idiosincrasia del lugar, del pueblo. So then we can answer the idiosyncrasy of the country. Si no lo hacía así, obviamente el texto iba a estar descontextualizado. And if I didn't do this, this text wasn't to be on this perception. Otra característica que quise incluir en este texto es que
que el protagonista se destacara por un lenguaje poético. Another characteristic that I wanted to write in this book was that I wanted the first character to have a very strong feelings. Ya que en Florida, a pesar de que no hay los habitantes de allá carecían de una educación formal, In Florida, the inhabitants there didn't have an education, a formal education. Aún así, igual habían desarrollado ellos un lenguaje poético mediante payas y décimas. Disculpa, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Sí, sí. Que la gente, a pesar de no tener una educación formal, aún así ellos manejaban un lenguaje poético en base a décimas. ¿Mm? Okay. Anyway, they have developed a very formal language based on decimas. También forma parte de la idiosincrasia del floridano y del hombre de sectores rurales campesinos. And it also take part of the idiosincrasy of the people from Florida. Que es una característica quizá del latinoamericano en general. ¿Mm? Eso lo podemos ver en su folclore. And that's a characteristic of the Latin American people. And that we can see on the folklore. Entonces, a pesar de tener a lo mejor una carente educación formal, aún así ellos sí manejan un lenguaje poético muy intenso. Also, although they don't have a formal speech, they do have a formal language. Entonces, consideré que era importante que, aunque sea el protagonista, tuviese esa característica. So that's why I consider that the main character had to have these characteristics. Entonces, por eso es que se nota en el protagonista, sobre todo, que tiene un vasto lenguaje poético y no así en otros personajes de la historia, ¿m? Que tienen un lenguaje como más coloquial. So that's why the main character have a good language, a good poetic language, and the rest of the character don't have this type or this range of language. Sí. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile, es. And this all information is all of I want to tell you about my book, Carmen del Pino. ¿Cuál es el nombre, por favor, puede repetir? Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. Exacto. Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile. Sí. Entonces, a grandes rasgos eso es la obra sin tener que contar detalles que enriquecen el relato. ¿Mm? So that's all I wanted to tell about my book without telling spoilers of this book. Well, thank you, Alejandro, for this incredible story. We listened this story in the past fair in Italia, and stay and continue very interesting. Thank you so much to being with us. The same to Marcelo.
And remember that the virtual book fair of the United Kingdom continue, and please stay online. Good night, everybody. Chao, muchas gracias. Gracias, Marcelo, y gracias, Mario.